sesión 11ª queda a disposición de la señora y los señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del Ministerio de Salud en que responde a la consulta si en este periodo de pandemia han fallecido personas infectadas o con cuadros clínicos compatibles con COVID-19 en espera de haber sido conectadas a un ventilador mecánico. También una carta de la intendente de la región de Coquimbo en que excusa su participación en la sesión de hoy, ya que se encuentran labores propias de la cuarentena establecida para La Serena y Coquimbo, quedando sin embargo a disposición de la Comisión para participar en alguna sesión de la próxima semana. En el mismo sentido, también una carta del Ceremi de Salud de Coquimbo, con el cual informa que en virtud de la declaración de cuarentena para las comunas de La Serena y Coquimbo, no participará en la sesión de hoy, ya que se encontrará supervisando los procesos de fiscalización de las medidas decretadas por el Ministerio de Salud, quedando también a disposición de la comisión para asistir la próxima semana. Y una carta del director subrogante del Servicio de Salud de Coquimbo, informando también que no podrá participar en la sesión de hoy, ya que se encuentra en reuniones con los hospitales de las comunas de La Serena y Coquimbo en virtud de la declaración de cuarentena para estas ciudades, pero sin embargo ya le hicimos llegar la citación para este próximo lunes 10 de agosto y en el caso del Servicio de Salud, por lo menos ya nos confirmó su participación este lunes, así que ya estamos en ese proceso, presidente. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, don Carlos. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre varios. Presidente, diputado Castro habla. Perdone que no puedo sacar la foto en este minuto, pero muy breve. No te preocupes, mire, dígame. Como vamos combinando visiones nacionales y regionales en la comisión, sí. En lo nacional, yo me atrevo a sugerir, no sé si a lo mejor lo tiene usted en carpeta en las listas de invitados, a propósito del desconfinamiento, de los criterios que se han usado, las críticas sobre esos criterios, y como este es un fenómeno que se ha ido extendiendo, del Comité Asesor COVID-19, quisiera pedir que pudiese venir ya sea la doctora Jimena Aguilera o el doctor Álvaro Erazo o la doctora Catalina Ferreccio, que son quienes han emitido opiniones a nombre del Comité Asesor COVID-19, particularmente los criterios de desconfinamiento en los últimos días, incluso con minutas oficiales. Y además, en lo alternativo, refiero a organizaciones científicas, está el doctor ingeniero don Tomás Pérez Acle, Universidad de Valparaíso y otras entidades donde él es profesional y que ha emitido opiniones de estudios muy certeras también en esta materia y que creo que es una voz interesante sobre criterios de desconfinamiento. Al igual que el doctor Juan Carlos Said, no sé si lo tienen en la lista. Me parece que está en la lista, pero... médico internista y máster en salud pública. Ya, yo le menciono porque estos temas están muy en el tapete y no deberíamos perderlos de vista porque esto está ocurriendo como noticia formal, el desconfinamiento no solo en Santiago, sino en regiones. La mía está entrando en desconfinamiento desde el lunes. Entonces los criterios sobre eso me parece a mí que son esenciales debatirlos también, las contradicciones que se han producido entre el Ejecutivo y el propio comité asesor y expertos de la comunidad científica como les que le mencioné, por ejemplo, para que los pueda considerar. Muchas gracias, Juan Luis, lo vamos a considerar. Fíjate que yo he intentado ver lo de Coquimbo y lo de Arica, que se vio por último el lunes, haberlo hecho en una sesión extra, pero no autorizó comité esa sesión extra, de manera que estamos circunscritos a las 2 del lunes y del jueves solamente. El jueves, veámoslo al final de la sesión, porque la situación de Coquimbo es bien urgente también, podríamos ahí complementar las dos cosas. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Llegó también el diputado Bartolo. Entrando en el orden del día, esta sesión tiene por objeto tratar materias de su competencia y para esos efectos ha sido invitado el señor Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República, quien ya está presente en esta sesión telemática. Él entiendo que está junto a Pamela Bugueño, de Contraloría General de la República también. Bienvenida, Pamela, bienvenido, señor Contralor. Muchas gracias por asistir y ha pedido el señor Contralor hacer una exposición, entiendo que con un PowerPoint, con un de manera que lo ponemos a disposición, señor Contralor, y le damos la palabra. Señor Muchas secretario. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, y buenas tardes por su intermedio también a los
diputados y diputadas integrantes de la comisión. Efectivamente, presidente, en la Contraloría preparamos una presentación para poder hacer aquí ante la comisión, entonces si le parece la voy a proyectar y entiendo que también ya la tiene en digital el secretario. Acaba de llegar. La pueden ir revisando si es que a lo mejor no se ve bien. Por favor, si me pueden hacer una seña, presidente, si es que se está viendo la proyección. Se está viendo bien. Perfecto, muchas gracias. Es una presentación un poquito larga, pero creo que vale la pena. Voy a ir rápido en todo caso sobre ella, para después, obviamente, como siempre, tratar de echar sus preguntas y intentar responderlas. Pero básicamente lo que queremos hacer ante esta comisión, que tiene un nombre bastante largo, que son los actos de gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país, podríamos decir Comisión Especial Investigadora COVID-19. Lo que queremos hacer acá desde la Contraloría es dar cuenta sobre todo de lo que estamos haciendo en general, pero también con un foco particular que fue un par de temas que fuimos preguntados, que es a propósito de espacio riesgo y también a propósito de las cifras de la pandemia. Sin embargo, antes de ir derechamente a la materia, a mí me gustaría hacer un brevísimo contexto, que obviamente no es ninguna novedad. Estas son las cifras de hoy día. Tenemos en el mundo más de 19 millones de contagiados y más de 712.000 personas fallecidas. Y se ha dicho, bueno, por el secretario general de Naciones Unidas, por ejemplo, que esta es la crisis más compleja que ha enfrentado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Y es la crisis económica más grave desde el año 1870. O sea, eso es más o menos la envergadura de lo que estamos enfrentando y viviendo hoy día como generación en nuestro país, pero también en todo el mundo. Y yo creo que aquí me gustaría hacer una aseveración, porque yo creo que esto hay que ponerlo en contexto. Yo creo que cuando uno mira los recortes de prensa, que es un pequeño collage que hicimos acá, uno lo que debe concluir aquí es que en realidad nadie, no solo nosotros, sino que en general en el mundo, nadie estaba preparado para algo así. De hecho, las clasificadoras de riesgo, si uno se recuerda, clasificaban que el país que mejor estaría preparado para una pandemia en el mundo era Estados Unidos, obviamente antes del COVID-19. Y uno cuando revisa las cifras, obviamente que se da cuenta que eso en la práctica no era así. Entonces, yo creo que si algo, una de las pocas enseñanzas que uno puede ir sacando desde ya es efectivamente que como Estado, pero en general los Estados no estaban preparados para algo como lo que nos estamos enfrentando. Eso no es una excusa, sino que simplemente demuestra el nivel de aquello a lo que nos estamos enfrentando. Y nosotros desde la Contraloría fijamos 5 focos para enfrentarnos a esta situación. Los que están ahí: la salud de los funcionarios, la presencia permanente y acompañadora de los servicios en esta materia para que el control se sienta que se está realizando, usar la tecnología como paliativo a la imposibilidad muchas veces de estar presentes, transparentar toda la actuación y adaptar los procesos. Voy a ir rápidamente sobre esto. En primer lugar, la salud de los funcionarios. Obviamente, yo como jefe de servicio tengo como primera responsabilidad dirigir el servicio, pero para eso necesito funcionarios y funcionarias que puedan realizar su labor, y aquí la salud es lo primero, y esa fue una de las primeras decisiones que nosotros tomamos como Contraloría. Y esa decisión fue realizar trabajo remoto, adaptarnos a esa modalidad, detectar cuál era nuestro grupo más vulnerable de funcionarios, dar las comodidades y las posibilidades de poder realizar ese trabajo desde los domicilios, y así entonces prevenir el contagio y que también nosotros mismos como funcionarios no nos transformásemos en vectores de la enfermedad. Nosotros teníamos, eso sí, presidente, y por su intermedio toda la comisión, un camino bien adelantado. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros el año 2018 fuimos autorizados por la ley para realizar un plan piloto con 100 funcionarios de teletrabajo. Por lo tanto, nosotros ya durante el 2019 recabamos toda una experiencia que nos permitió transitar rápidamente desde el trabajo presencial al teletrabajo, con más del 70% de los funcionarios de manera permanente en teletrabajo, un 20% de funcionarios que están más o menos en una modalidad mixta y un 10% solamente de funcionarios que están presenciales a nivel central y en las regiones. Entonces, eso nos permitió, por así decirlo, galvanizar, consolidar toda
toda esa experiencia y hoy día podríamos decir que nos adaptamos exitosamente a esa modalidad de trabajo. En segundo lugar, un segundo eje que definimos fue la Contraloría no puede restarse, tiene que realizar su labor y por lo tanto tiene que ser un control permanente, tiene que ser un control que sea también, por así decirlo, contingente a lo que está ocurriendo. Nosotros no sacábamos nada con decir vamos a tomarnos todo el plazo legal para expedir un dictamen o vamos a realizar una auditoría de acuerdo al procedimiento que está establecido para situaciones normales, cuando ya la pandemia a lo mejor ya había pasado o cuando las consecuencias eran imposibles de ser solucionadas. Por eso entonces aquí de nuevo un collage de recortes de prensa que da cuenta de cuál ha sido la actuación de la Contraloría en esta materia en todo ámbito, desde toma de razón de leyes, de decretos promulgatorios de leyes, hasta sumarios que se han tenido que instruir, por ejemplo, a propósito de contagio, o a propósito de residencias sanitarias, o a propósito de pagos injustificados. Entonces, yo creo que por lo menos pensamos que hay toda una labor de disuasión que cumple el control cuando este se realiza, que nosotros pensamos que, por lo menos ese es el convencimiento que tenemos, ha estado presente y ha permitido a lo mejor que muchas cosas que podrían haber sido una irregularidad hoy día sean situaciones totalmente normales, o al revés, poder haber detectado irregularidades que se han producido. Evidentemente, en algunos casos es imposible hacer esto por la vía del trabajo remoto. Y ahí yo quiero también destacar aquí ante la Comisión el compromiso de los funcionarios de la Contraloría en que hemos podido realizar fiscalización presencial cuando esto es requerido. Las fotos que aparecen acá, por ejemplo, la del lado izquierdo es la de la fiscalización de la recepción de ventiladores mecánicos, que era evidentemente una pieza clave dentro de la estrategia para enfrentar el COVID-19. Y también la del lado izquierdo es una foto de ayer del espacio riesgo que se ha utilizado como recinto sanitario. Hemos usado intensivamente la tecnología y eso ha significado sobre todo el uso de bases de datos y el manejo integrado de esas bases de datos, y eso nos mereció, y eso lo mostramos con un cierto orgullo, que en un suplemento de un diario de circulación nacional, a propósito de innovación, se hizo una especie de reportaje respecto de cómo lo estaba haciendo en el área de auditoría la Contraloría en este tiempo, y sobre todo la fiscalización basada en el uso de datos, de grandes datos o de Big Data, como se conoce. Y una prueba está acá, por ejemplo, esta es una foto del sistema integrado de información de Contraloría que se conecta e interopera con las bases de datos de mercado público. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las órdenes de compra que existen respecto de COVID-19. Entonces, están las barras del lado izquierdo son compras que se han hecho por convenio marco, donde está la cantidad de orden de compra y las sumas de dinero, por licitación privada, por licitación pública, por microcompra, y obviamente las barras más grandes, desgraciadamente por la situación de emergencia, son aquellas que se han hecho por la vía del trato directo. O sea, hay 23.540 órdenes de compra por trato directo. Entonces es una tremenda cantidad también de dinero, como se puede ver ahí, casi $500 millones de pesos, lo que da esa fecha de esta foto. Otra fórmula es por la vía de la transparencia de la actuación de la Contraloría, de transparentar todo lo que se hace. Entonces, si usted, y ahí invito también por su intermedio, presidente, a todos los parlamentarios, a los diputados y diputadas, a que visiten el sitio de Contraloría. Entonces, si uno pone contraloría.cl, pensaba hacerlo acá, pero no da el tiempo, no lo voy a hacer. Lo primero que se despliega es esto, es un banner con la información de COVID-19, que es la información a la que tiene acceso la Contraloría o que pasa por la Contraloría producto de su labor y que dice relación con la pandemia. Entonces, por ejemplo, ahí están todos los dictámenes y oficios, están todas las medidas internas que nosotros hemos adoptado, están, por ejemplo, todas las acciones de fiscalización que se están haciendo. Lo más importante son los actos tomados razón, las leyes tramitadas y los decretos de modificación presupuestaria. Entonces ahí uno va en tiempo real, porque claro, no tiene mucha gracia hacer este tipo de sitios web si no están actualizados, pero esto está actualizado a la fecha, a hoy día, donde uno puede ver cuál es la situación, por lo menos desde el punto de vista del Estado y de los trámites que se realizan por el Estado a propósito de la pandemia. Y esto me parece que es un elemento de transparencia muy relevante también. Y también hemos tenido que adaptar nuestros procesos. Como les decía, estamos usando más tecnología, pero también de nada sirve la tecnología si lo que estamos haciendo con la tecnología es simplemente tecnologizar ineficiencias. Lo que hemos hecho acá es modificar, por un lado, los procesos de planificación de la auditoría,
pero en segundo lugar, incorporar tecnología a lo que estamos haciendo. Y en tercer lugar, adaptar una nueva metodología que nos permite entregarle en tiempo mucho más oportuno las observaciones a los servicios, por ejemplo, como vamos a ver más adelante al Ministerio de Salud, para efectos de poder corregir. Si ese es el objetivo de la auditoría. La auditoría tiene por objeto constatar un hecho que es objetivo, no determina responsabilidades de la auditoría, y ese hecho tiene que ayudar a la gestión de aquel que está tomando decisiones. Entonces, por eso nos hemos constituido los servicios de manera telemática, no presencial. Usamos software, como decía, de análisis masivo de datos y vamos remitiendo las observaciones en la medida que estas están preparadas, como les voy a mostrar inmediatamente. También una de las vías que tiene la Contraloría para poder planificar su labor dice relación con los canales digitales. Y para eso hemos ampliado estos canales. Y aquí esta es una foto de los canales de atención virtual que están en la página web de la Contraloría, pero sobre todo quiero destacar el que está ahí con el rectángulo rojo, que es la vía de comunicación con los otros servicios. Si bien es cierto, con muchos servicios la Contraloría todavía no interopera, hoy día todo se hace por la vía electrónica. Entonces, por lo menos nosotros recibimos documentos electrónicos que tienen una tramitación y una gestión documental que es digital, y eso nos permite ahorrar tiempo, evitar desplazamientos, y fomentar con eso también, como había dicho antes, el trabajo remoto. Ahora, si uno va al rol de la Contraloría, ya entrando ya derechamente en materia, uno podría distribuirlo en tres grandes ámbitos. En primer lugar, la función jurídica, que se traduce a su vez en los dictámenes que hemos expedido y la toma de razón, sobre todo en materia de contratación pública, y en actos que dicen relación con atribuciones que se entregan a los servicios, en particular a propósito de la declaratoria de pandemia. En segundo lugar, la función contable, que también tiene que ver con, que son muy técnicos y que tienen que ver con cómo se realiza la contabilidad general, pero también respecto de modificaciones presupuestarias y transferencias de recursos, por ejemplo, a las municipalidades o a los GORES, a propósito, por ejemplo, del plan de compra de cajas, es decir, alimentos para Chile. Y en tercer lugar, la función de auditoría, donde está esta nueva metodología que acabo de decir, y también las fiscalizaciones que estamos realizando a propósito de la pandemia, y a las que me voy a referir un poquito más adelante. Primero, desde el punto de vista de la función jurídica, existen muchísimos dictámenes que se han expedido en esta materia, algunos más generales, que son los que están presentados acá, y otros de carácter más específico, que son algunos que son derivaciones de estos que son un poco más generales. Pero el primero que aparece allí, el 3610, que es del 17 de marzo, o sea, muy oportuno desde el punto de vista del momento en que se decreta la alerta sanitaria y luego el estado de excepción, se refiere a que los servicios de la administración pueden ellos adoptar medidas preventivas por el COVID-19. Es decir, este es el dictamen madre que habilita varias cosas, y una de ellas es que, atendido esta situación de caso fortuito al que nos estamos enfrentando, los servicios puedan disponer, por ejemplo, flexibilidad o trabajo remoto, que fue una de las cosas que hizo la propia Contraloría. Hay otros también respecto de cuáles son las facultades que tienen los alcaldes, los ediles en materia de pandemia, por ejemplo, respecto de apertura de centros comerciales, o respecto de poder ellos decretar cuarentenas, o poder cerrar vías de acceso, como ocurrió en su momento, y también cuál es el rol que estos pueden tener en los medios de comunicación, de manera que este no fuera permanente, y dicho sea de paso, dictamen bastante desobedecido, desgraciadamente, o también aquellos que permitían el pago a proveedores cuando no se había podido prestar un determinado servicio, y así sucesivamente. Entonces, a mí me interesa destacar esto porque estos dictámenes lo que hacen es darle funcionalidad, mantener en funcionamiento el servicio público, tomando la realidad a la que nos estábamos enfrentando, que es la realidad de la pandemia. Luego también, desde el punto de vista de la función jurídica, aquí hay un extracto de aquellos decretos más relevantes que han pasado por el trámite de toma de razón. Y ahí está, por ejemplo, la alerta sanitaria, que ha sido modificada varias veces desde el punto de vista sobre todo de las facultades que se entregan. Aquí es donde se permite, por ejemplo, la compra por trato directo o la contratación por trato directo de bienes y servicios. O también, por ejemplo, el de cierre de fronteras, que es el decreto 102 del Ministerio del Interior y de Defensa. O el 104, que es el que declara el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y que permite también la intervención entonces de las Fuerzas Armadas. Pero también hay otras cosas que son mucho más relevantes desde el punto de vista del día a día y que le facilitaron la vida a las personas, que es, por ejemplo, el decreto que
que establecía la prórroga de la fecha de vencimiento de la cédula de identidad, o al respecto de la compra de algunos materiales por parte de la JUNAEF, o la creación del Comité de Asesor Interministerial para la disponibilidad de la vacuna, y así sucesivamente. Desde el punto de vista de la función contable, esto, como había dicho recién, es bastante técnico, pero sí también le ayudó a los servicios, o le está ayudando a los servicios a poder enfocarse en la lucha con la pandemia y no distraer recursos que son muy escasos en estos momentos, y sobre todo recursos humanos en cuestiones que son por ahora un poco más administrativas, como por ejemplo la fecha para la entrega de los estados financieros, o respecto de la forma en que se deben realizar la rendición de cuentas, o el plazo para que las universidades, las instituciones de educación superior presenten el ejercicio contable 2019, y así sucesivamente. Entonces, todo esto ha permitido darle funcionalidad, mantener en funcionamiento a la administración sin un excesivo desgaste del punto de vista administrativo y sin poner en riesgo la función. Y del punto de vista de la toma de razón, que está vinculada a la función contable y que obviamente se relaciona con el COVID, están todos los decretos de modificación presupuestaria, son 605, y también los que se refieren a transferencias de recursos desde el nivel central a servicios, o a los gobiernos regionales, o a las municipalidades, y ahí tenemos un poco más de 300 decretos, y ahí están los tiempos de tramitación promedio que hemos tenido desde el 18 de marzo hasta ahora. Entonces, nosotros por lo menos desde esa perspectiva estamos bastante satisfechos porque, por un lado, hemos logrado con estas medidas que tomamos a partir de los 5 ejes que había mencionado, mantuvimos en funcionamiento, estamos manteniendo en funcionamiento la institución, y eso es en primerísimo lugar gracias al compromiso de los funcionarios, pero además entendimos que aquí había una prioridad que era enfrentar la pandemia, no podía estar ausente el control, y por eso entonces adaptamos nuestros procesos a esa necesidad que es este estado de catástrofe. En tercer lugar, lo que tenemos es la función fiscalizadora, es decir, la auditoría, y aquí lo que tuvimos que hacer, presidente, y por su intermedio de la comisión, fue cambiar totalmente el plan de auditoría que teníamos para este año. Nosotros, a fin de año, el último trimestre de cada año, comenzamos la planificación de las auditorías del año siguiente. Y obviamente si uno hubiese estado, si estuviéramos en noviembre del año pasado, hubiésemos dicho, bueno, ¿qué es lo que tenemos para el 2020? Y uno de los hechos que surgía para el 2020 era, por ejemplo, las elecciones municipales. Y así habíamos diseñado, por ejemplo, un plan de fiscalización de un porcentaje que iba más allá del 60% de los municipios para determinar si había o no déficit municipal. Ese plan tuvimos que cambiarlo completamente para poder enfocar la auditoría a los temas relacionados con la pandemia, aplicando las tecnologías como acabo de decir. Pero en segundo lugar, también entendimos que no sacábamos nada con hacer una auditoría tradicional, es decir, una auditoría que se basaba en constituirse en el servicio, en recabar los documentos en papel, en hacer un preinforme, en esperar una respuesta de ese preinforme, o dar una prórroga a esa respuesta y después realizar un informe final que iba a salir 6 meses después. No estaríamos acá dando cuenta de este trabajo si hubiésemos actuado de la manera tradicional. Por eso adaptamos el procedimiento de auditoría, y lo que hicimos es lo que voy a mostrar inmediatamente. Hoy día adaptamos la planificación, y entonces la auditoría se hace con un inicio de fiscalización que se hace por la vía telemática, los equipos auditores no se constituyen en el servicio, obviamente porque es un riesgo también, y solo en situaciones muy excepcionales hay reuniones en terreno. ¿Ya? Obviamente, el caso de espacio riesgo, que es una infraestructura al final, obviamente requiere estar en terreno, pero en el inicio de fiscalización es por la vía telemática usando la plataforma Teams. En la ejecución, básicamente lo que utilizamos son las bases de datos y el acceso a las bases de datos cuando existen. Para eso tenemos que tener software y personal capacitado para hacer ese análisis masivo de datos. Y además le remitimos inmediatamente los hallazgos al servicio. No esperamos todos los hallazgos. Por así decirlo, si estamos auditando cifras COVID, me refiero a, por ejemplo, número de contagiados y número de fallecidos, no esperamos a tener todas las cifras de contagiados, fallecidos, trazabilidad, etcétera, sino que una vez que tuvimos la cifra de contagiados, le remitimos la observación al servicio para que adaptase su actuación de acuerdo a esa observación. Y luego sacamos un oficio final, que por así decirlo es un oficio mucho más acotado porque se refiere solo a esa observación, el cual remitimos con firma electrónica avanzada. Luego, todas las observaciones que existan en una determinada materia se transforman en un informe consolidado. ¿Cuáles son las fiscalizaciones que estamos haciendo? Y en la materia, y que en realidad es la materia de la comisión investigadora, nosotros en este momento estamos realizando y están en distintas etapas de
de avance, algunas de ellas ya terminadas. Estamos realizando 225 acciones de fiscalización, es decir, 225 auditorías, básicamente, relacionadas con COVID. ¿En qué materias? Y el primer, y es donde voy a hacer aquí el zoom, la primera materia es la que se refiere a los registros y estadísticas epidemiológicas, donde básicamente lo que estamos auditando son las cifras de contagiados, de fallecidos, el sistema de seguimiento de trazabilidad, los contratos y el funcionamiento como sistema informático del sistema Epivigilio. Luego estamos realizando compras de insumos y bienes y servicios por parte de hospitales, cuando lo hacen directamente, sobre todo elementos de protección personal, ventiladores, insumos médicos, medicamentos, etcétera, en 16 hospitales. Estamos en otra temática, estamos fiscalizando la infraestructura, y ahí está el espacio riesgo, al que también me voy a referir en unos minutos más. Pero también estamos analizando todo el plan de habilitación de las residencias sanitarias, y ahí tenemos 123 auditorías que se están realizando en todas las regiones respecto de los procesos de contratación de residencias, de servicios asociados de habilitación, etcétera, que se está realizando en cada una de las regiones. Una auditoría o un grupo de auditorías muy importante también, presidente, por su intermedio de la comisión, es la que se está haciendo a los aeródromos, ¿ya? Porque aquí los aeródromos también han cumplido un rol importante para el traslado de enfermos, de pacientes y de personal, y también hay que determinar si estos cumplían las condiciones que tenían que tener legalmente, que son las condiciones técnicas para enfrentar esta emergencia. Luego hay una auditoría en particular a la puesta en uso del Hospital Félix Bulnes. Y luego viene otro grupo muy importante de auditorías que también dice relación con el trabajo de la comisión, que son aquellas que se refieren al pago de beneficios sociales, en particular por parte del Mideso, las compras que están haciendo las municipalidades, el plan de alimentos para Chile a través de la compra y entrega de canastas, y allí tenemos 17 auditorías, que son una por cada región, pero también pusimos un foco especial tanto en el Sename, que es lo que aparece ahí en la última barra, las medidas de prevención que ha adoptado el Sename, y también el Senama, que es la primera que aparece aquí en esta lámina respecto de beneficios sociales. El pago del bono COVID por parte del IPS lo estamos auditando. La comisaría virtual también la estamos auditando, y ahí ya se hizo un levantamiento de una primera observación donde nosotros, y aquí debo hacer presente a la comisión que lo que nosotros dijimos allí fue, tiene que establecer un sistema con un mejor estándar de seguridad. No le dijimos que tenían que migrar al uso de clave única, y eso quiero que quede constancia de aquello. También estamos auditando la entrega de alimentos por parte del cambio que tuvo el PAE, el Programa de Alimentación Escolar de la JUNAEP, porque ahí fue otra vía por la que se están entregando cajas de alimentos a las familias de los escolares. Y esa es la situación en general de las 225 auditorías. En particular, presidente, ahora respecto de la situación del espacio riesgo, que es una de estas auditorías de infraestructura que estamos realizando. Acá lo que hay que tener es, en claro, en primer lugar, es una especie de línea del tiempo para saber cuáles son los contratos que existen, que básicamente son 2, y las resoluciones en las que ha intervenido la Contraloría. La base de esto está obviamente la declaración de estado de catástrofe, de estado de excepción, que fue el día 18 de marzo, y 7 días después, el 25, se suscribe un contrato de arrendamiento del inmueble entre el Ministerio de Salud y el dueño del inmueble, que es Centro de Convenciones Santiago Sociedad. Si uno sigue la línea de lo que está ahí, el 15 de mayo se dicta la resolución exenta, por lo tanto, exenta quiere decir que no viene a la Contraloría para la toma de razón, y esa resolución exenta autorizó a recurrir al trato directo y calificó la urgencia y aprobó el trato directo del contrato de arrendamiento para ese recinto. Luego hay otro contrato, que es el contrato del 1 de abril, que es un contrato de prestación de servicios entre el servicio de salud metropolitano norte y el Centro Hospitalario Huechuraba, Centro de Convenciones Santiago Sociedad Anónima. Y este contrato del 1 de abril se aprobó por resolución 13 del año 2020, que fue de fecha 17 de junio, 2 meses y medio después, y esa resolución que aprobaba el contrato vino a la Contraloría al control previo de legalidad,
y como aparece allí, el 9 de julio, por oficio de la Contraloría, que ahí aparece individualizado, fue representado, es decir, fue declarado ilegal. Acá, entonces, lo que a lo mejor llama la atención a la comisión es que hay dos contratos. Bueno, efectivamente, hay dos contratos, uno que es el contrato de arrendamiento del inmueble para la instalación y funcionamiento de este recinto, y en segundo lugar está este contrato que es para la prestación de un servicio integral de provisión de espacio, instalación y servicios de apoyo requeridos para el funcionamiento sanitario que se requería en ese momento. El primer contrato tiene un valor que se le da por metro cuadrado ocupado, que más o menos llega a 150 millones mensuales por el arriendo, y el segundo contrato tiene un valor total de 1.600 millones para las prestaciones que están comprendidas en las tres fases. Esos son los valores. Como dije entonces, el contrato, el de la columna izquierda, no pasa por la Contraloría porque está exento, es un contrato de arrendamiento. El segundo sí, porque es un contrato que en realidad es de prestación de servicios, en este caso un servicio integral de espacio, instalación y servicios de apoyo, y ese contrato fue representado, es decir, fue declarado ilegal por la Contraloría. ¿Cuáles son las razones por las cuales la Contraloría en este oficio, el E17562 de este año, cuáles son las razones por las cuales fue declarado como ilegal? En primer lugar, y una de las observaciones más importantes es esta, desde el punto de vista del precio y del pago de las prestaciones. ¿Por qué? Porque básicamente acá lo que ocurría, presidente, y por su intermedio de la comisión, es que había una superposición entre lo contratado en ese primer contrato de arriendo y que incluía mantención de infraestructura, y este segundo contrato de habilitación y prestación de servicios que también incluía mantención. Es decir, había prestaciones que se superponían. Y por lo tanto, dada esa superposición, no procedía, mientras no se aclarase, obviamente que se pudiera comprender como un aspecto a pagar en este segundo contrato, ya que estaba comprendido en el primer contrato de arrendamiento. En segundo lugar, uno de los elementos que detectamos en el análisis que se hizo, y ahí hicimos cruce de datos y también prestó ayuda a la división de auditoría, fue determinar los precios que se estaban pagando de aquellas prestaciones que están en el anexo 1, que como aparece allí, no pudo aportar antecedentes el servicio para sustentar esos valores, lo cual obviamente afecta los principios de eficacia, eficiencia y economicidad que deben regir la actuación de la administración del Estado. En tercer lugar, una cuestión un poquito más ya de jurídica. Todo esto son temas jurídicos, pero obviamente que esto dice relación simplemente con una cuestión que podía haberse evitado, porque era la fijación de una cláusula de prórroga automática sin respetar los límites y las restricciones que establece el artículo 12 del Reglamento de Compras Públicas, que es el número 250 del año 2004 del Ministerio de Hacienda. También no estaba claro cuáles eran los plazos para la entrega de prestaciones por parte del prestador, lo cual también vulneraba el mismo reglamento que ya cité, y también una cláusula general de incumplimiento contractual que de alguna manera asegurase que se podían aplicar sanciones y multas cuando había incumplimiento por parte del prestador respecto de la administración. Entonces, por esa razón, nosotros representamos, es decir, declaramos ilegal ese contrato de habilitación del espacio riesgo y esa es la situación jurídica en la que se encuentra hoy día ese recinto. En segundo lugar, y aquí viene el segundo zoom del punto de vista de nuestra función fiscalizadora, está la auditoría que realizamos, que todavía sigue su curso en otros ámbitos, respecto de las cifras. ¿Ya? Esta básicamente podríamos decir auditoría a cifras COVID-19 a la Subsecretaría de Salud Pública. Y aquí la auditoría tiene como objetivo, según está declarado en la propia documentación, que es comprobar que la información relativa a la cantidad de casos contagiados con COVID-19 registrada en el sistema que se denomina Epivigila sea fidedigna e íntegra y que se hayan adoptado, y esto es muy importante, que se hayan adoptado las medidas de control para el ingreso, procesamiento y reportabilidad de los datos, de manera a determinar si estos resultados, y ahí pusimos como fecha el 9 de junio del 2020, correspondían a los reportes de los distintos intervinientes, tanto públicos como privados, para la obtención y consolidación de esa información. Ese es el objeto de esta auditoría. Entonces,
como contexto hay que tener en cuenta que hay un decreto, que es el decreto 4 del 5 de febrero de este año del Ministerio de Salud, donde se decretó la alerta sanitaria, que en el fondo básicamente lo que hace es entregar una serie de facultades extraordinarias al Ministerio de Salud y a la autoridad sanitaria en general para poder enfrentar esta pandemia. Y allí se señala que, en uno de los considerandos, que le corresponde al Ministerio efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población, para lo cual le compete mantener un adecuado sistema de vigilancia epidemiológica y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, investigar los brotes de enfermedades y coordinar la aplicación de las medidas de control. Por lo tanto, el sistema Epivigila, que si bien es un sistema que ya existía, cabe dentro de este sistema de vigilancia epidemiológica que se señalaba en este decreto de alerta sanitaria. El sistema Epivigila es un sistema que, como dije, es anterior a la pandemia, pero que se utiliza en todo el territorio para el registro y vigilancia de las enfermedades que se denominan como de notificación obligatoria, ¿ya? Y eso implica que hay que ingresar los datos al momento en que existe una sospecha o un caso confirmado de alguna enfermedad que es esta de notificación obligatoria, como pasó a ser el COVID-19. Este sistema entrega información en tiempo real al Ministerio, obviamente para la toma de decisiones, por ejemplo, desde el punto de vista de cuáles van a ser las cuarentenas, y aquí juegan un rol clave las autoridades sanitarias, es decir, el Ceremi de Salud, porque a través de esto también se recolecta la información de la enfermedad para después poder tomar estas decisiones. ¿Cómo funciona? En realidad acá no hay un reglamento, pero sí existe lo que se denomina el dossier COVID-19 del Departamento de Epidemiología. Entonces, aquí lo que ocurre es que hay un rol clave que es el que juega el profesional, que es el que, frente a una sospecha, solicita que se realice un examen para detectar el COVID-19. Entonces, los laboratorios de un establecimiento o los laboratorios privados informan el resultado a un profesional y estos deben concentrarlo en el que se denomina como delegado de epidemiología, que es el responsable de validar esta notificación y completar los datos que falten en el ministerio, en el sistema Epivigila, y luego se envían al ministerio. Entonces, en el ministerio acá, en el fondo estamos hablando del Departamento de Epidemiología, de la División de Planificación Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública, quien es el que lleva la información epidemiológica y que debe llevar actualizada la información de los pacientes que son notificados en este sistema Epivigila. Cuando el resultado, sobre todo los importantes acá son aquellos cuyo resultado ha sido determinado como positivo. Respecto de este sistema y de la notificación, el Ministerio a lo largo del tiempo tuvo que ir adaptando algunas decisiones, porque, por ejemplo, el 30 de enero, en primer lugar, solo se había establecido líneas de acción y de pruebas de laboratorio para quienes se consideraban como sospechosos, y estas pruebas se realizaban por el ISP. Luego esto fue cambiando, obviamente, porque luego se incorporaron todos los laboratorios que podían realizarlo. El 6 de marzo, por ejemplo, el Ministerio de Salud implementó un correo electrónico para recibir las notificaciones de los laboratorios de los casos sospechosos de COVID-19 y se hacía en un formato PDF. Claro, el problema del formato PDF es que hace muy difícil la lectura y el análisis de datos. No imposible, pero lo hace más difícil, porque en el fondo es una especie de papel, una especie de foto que no es modificable ni analizable. El 19 de marzo se oficializa a nivel nacional que todos los laboratorios comienzan a enviar los resultados en planillas estandarizadas que son Excel, y esto se regulariza con este envío de información al nivel central, o sea, se centraliza. Luego, el 29 de mayo, las subsecretarías imparten instrucciones de nuevo a todos los laboratorios respecto de cómo se tiene que remitir este reporte estadístico y que se hace en un formato Excel. Ahora, el problema del formato Excel es que es evidentemente un formato que permite la modificación y por lo tanto es un formato que es débil en ese sentido desde el punto de vista de la fidelidad de los datos que puedan estar allí. ¿Cuáles son las observaciones que nosotros detectamos respecto del primer aspecto de la auditoría, que es el que está terminado en estos momentos, que se refiere a los contagiados? O sea, el número de contagiados con COVID-19, tomando como corte ese día, el 8 de junio, cuyos resultados obviamente eran informados al día siguiente por la autoridad, es decir, el 9 de junio. Entonces, allí nosotros lo que hicimos fue tomar la base de datos Epivigila, por un lado, que es la información que tiene el MinSal,
pero también tomamos toda la información que venía de los laboratorios que realizan exámenes PCR. Y allí se realizó el cruce de datos. Entonces, ¿qué es lo que arrojó este primer cruce de datos, que no es que en realidad es un cruce bastante sencillo? Nosotros determinamos que los casos confirmados a esa fecha con PCR positivo según el laboratorio eran 173.331. Luego a esto había que agregar casos clínicos confirmados según Epivigila, pero que no tenían examen de laboratorio. Por ejemplo, porque el facultativo había determinado que por la información clínica que estaba viendo, esa persona también tenía la enfermedad, 3.388. Además, en Epivigila se consignaban casos clínicos confirmados, pero con un examen negativo, que se ponían como positivo, pero que el examen era negativo, a lo mejor por la misma razón anterior. Por lo tanto, si uno sumase estos tres ítems, casos informados por laboratorios, aquellos que estaban confirmados en Epivigila, pero que no tenían examen de laboratorio, y además que estaban en Epivigila como confirmados, pero con examen negativo, 177.301. Ese era el número al que nosotros llegamos de manera fidedigna como Contralor. Sin embargo, para ese día, la autoridad informó 142.759 casos. Es decir, hay una diferencia entre los casos reales y los casos informados de 34.542. Entonces, el problema que se produjo acá es que el Ministerio de Salud informaba, tomando como base solo aquellos que están notificados en Epivigila, no considerando aquellos que a lo mejor estaban positivos, que estaban en un informe de un laboratorio, pero que no habían sido notificados, es decir, no habían sido incorporados al sistema a través de ese sistema que se denomina Epivigila. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno tiene esta diferencia, y eso es tal vez lo más importante, más allá del número que sigue siendo relevante, que a lo mejor hubiese implicado tomar otras decisiones, el problema es que la trazabilidad que se hace solo respecto de los que están informados a través de Epivigila y no respecto de los que efectivamente son positivos. Y eso obviamente hace que, por ejemplo, quien efectúa una fiscalización en terreno, Carabineros, cuando solicita un permiso o que se exhiba un permiso, podía ser que esa persona era positiva y no estaba informada en Epivigila. La Subsecretaría de Salud Pública, frente a esta observación que le levanta la Contraloría, el 16 de junio, es decir, después de la emisión de esta minuta número 1 con esta observación, incorporó al reporte diario, y a lo mejor si uno hace memoria, ahí se produce un salto en el número de contagiados, incorporó 31.412 nuevos casos de contagio por COVID-19, y eso lo hace el 16 de junio. Entonces la subsecretaría señala que cotejó 177.301 casos informados por nosotros, por Contraloría, con los casos reportados a la ciudadanía el 25 de junio, constatándose entonces que 173.302 estaban ya incorporados en el informe. Lo que en realidad todavía sigue arrojando una diferencia de 3.999 casos que no estarían siendo reportados. Lo que sí debo decir acá es que nosotros no sabemos si estos 30.000 casos que se incorporaron por el Ministerio de Salud son efectivamente esos que nosotros determinamos que estaban con informe de COVID positivo por los laboratorios o eran otros distintos. Este cambio, entonces, se hizo 16 días después del corte que había hecho la Contraloría y del informe que le había despachado al Ministerio. Luego, hay casos en Epivigila que no están reportados. Hay una constatación de 6.067 casos en que, a pesar de que estaban confirmados en el sistema Epivigila, a pesar de eso, que incluso estaban en el sistema Epivigila, no formaron parte de ese reporte del día 9 de junio. Entonces, ¿cuál es el detalle de estos casos? Es lo que aparece aquí en la tabla. Este es obviamente un extracto del oficio que se despachó. En primer lugar están los casos confirmados en el sistema Epivigila con examen de laboratorio positivo, omitidos del reporte, 357. Casos confirmados en el sistema Epivigila con examen de laboratorio negativo, pero que están omitidos en el reporte, 874, y casos confirmados en el sistema Epivigila sin examen de laboratorio no reportados, que probablemente se debían a un examen clínico, 4.836. Y ahí da ese total de 6.067 casos, perdón, que estaba señalando que no se habían mencionado. Luego, hay algunas otras inconsistencias que podríamos decir que son menores dentro de este registro.
Epivigila. Hubo 2 casos duplicados, lo cual en realidad es un poco marginal para el volumen. Hay 5 casos sin identificación y 582 casos que fueron confirmados como positivos por la autoridad, a pesar de que el PCR aparecía como negativo o inválido, por lo que probablemente esto de nuevo se basaba sobre el examen clínico que realizó un facultativo. Luego, del punto de vista de los reportes de los laboratorios, como había dicho, estos resultados de los exámenes, los laboratorios en un inicio los enviaban en PDF, lo cual hace que se tengan que manejar de manera manual, porque un PDF es un archivo, por así decirlo, plano, y luego esto se hace en formato Excel, que en el fondo también tiene el problema de que hace que este sea un formato que es cambiable, no necesariamente va a dejar huella de ese cambio. Por lo tanto, en realidad el sistema no permite una automatización del proceso del procesamiento de esta información, porque las planillas, como dije, las de Excel pueden ser cambiadas. Y además, aparte de este problema del soporte, podríamos decir, en que se entrega la información, está el problema de algunas inconsistencias. Por ejemplo, hay 5.126 casos en que hubo problemas con la identificación del root, ¿ya? En que aparece como NN, o que no tiene root, o sin datos, o con esas letras y números. Luego, en el campo nombre completo, no está realmente llenado ese campo en 14.185 casos. Y luego, de nuevo, asociado a más de un root, el caso del nombre completo, hay 14.732 casos. Entonces, esas también son inconsistencias que se detectaron en el propio Epivigila. Aquí hay una pieza clave en el sistema Epivigila, y es que el médico debe ser él el que actúa como notificador del caso positivo. Entonces, se supone que el médico recibe el resultado del examen de laboratorio y este debe, a su vez, ingresar el dato en el sistema. Ahí habría que preguntarse varias cosas. En primer lugar, ¿qué pasa con aquellos exámenes que se realizan sin una orden médica? Y aquí le puedo comentar a la comisión, presidente, por su intermedio, nosotros tuvimos una sospecha en el gabinete de la Contraloría y los exámenes se realizaron contactando directamente al laboratorio sin orden médica. Entonces, esos exámenes no tienen realmente asignado un notificador que pueda, o no tenían un notificador que los incorporase en el sistema Epivigila. Entonces el médico tiene además, y en segundo lugar, y eso también quería decir, el médico además de tener que realizar la labor, por así decirlo, facultativo, tiene que realizar esta carga administrativa de tomar el examen e incorporarlo en el sistema. Entonces, pero eso es lo que está así establecido, esa es una cuestión de mérito respecto de la cual nosotros no nos podemos pronunciar. Entonces, aquí el problema está en que, sobre todo las seremias de salud, no habían implementado acciones tendientes a fiscalizar a los notificadores, es decir, a los médicos, para que hagan esta notificación en el sistema de los casos positivos, sobre todo. Entonces, detectamos, por ejemplo, que había 135 personas que tenían perfil notificador, pero que no estaban registrados en la base de prestadores de salud, ¿ya? Es decir, solo puede ser usuario como notificador un médico. Pero a pesar de eso en realidad detectamos 500 y tantos, pero se aclararon parcialmente un buen número por parte de la subsecretaría y quedaron 135 sin esa aclaración. Ahora, una de las explicaciones, y es bastante razonable, es que con ocasión de la pandemia se ha permitido contratar a médicos extranjeros que no tengan una UNACOM. Producto de todo esto, de esta sola observación, que es la que ya está concluida, como les había dicho, nosotros lo que hicimos fue instruir un sumario como Contraloría, es decir, un sumario que está llevando adelante la propia Contraloría respecto de estas diferencias, por decirlo en términos suaves, de los números de contagios y de los problemas que presenta el sistema Epivigila. Bien, un par de reflexiones finales, presidente, por su intermedio, después de esta ya extensa presentación. En primer lugar, y vinculándolo con lo que dije al comienzo, la pandemia plantea un escenario de una tremenda incertidumbre. La pandemia nos está haciendo imposible poder planificar el trabajo institucional, que es complicado, incluso poder planificar a nivel personal. No se sabe cuándo vamos a volver a trabajar de manera presencial, no se sabe cuándo los niños van a volver a clases presenciales, cuándo va a abrir el comercio, los restaurantes, los estadios, etcétera, los cines, si va a existir una vacuna o no, si es que alguna vez existe, es una cosa que incluso es debatida científicamente, cuántos más enfermos va a haber. Nuestro país es uno de los que tiene una más alta tasa de contagio.
o si al final el virus va a ser simplemente una enfermedad grave a la que nos vamos a tener que adaptar. En esta situación de incertidumbre, presidente, y por su intermedio, nosotros vemos desde la Contraloría que esto también, y eso me gustaría recalcarlo, ya saliendo tal vez incluso del objeto de la propia comisión, pero creo que este es el foro donde uno tiene que plantear estos temas. Esta es una oportunidad también para modernizar el Estado, porque acá nosotros nos hemos tenido que adaptar sobre la marcha, y aquí obviamente que hubiese sido deseable contar con una regulación del teletrabajo en el sector público, de cuestiones tan domésticas como cómo es el lugar que va a tener esa persona, si va a tener una silla adecuada o no, hasta quién paga el internet para poder conectarse, sin perjuicio de cosas un poquito más sofisticadas como temas de ciberseguridad o temas de horario, etc. También mecanismos de flexibilidad horaria. Una de las cosas a las que nos tendríamos que adaptar sería, bueno, que efectivamente para evitar más contagios, que no haya una hora peak, sino que efectivamente los funcionarios puedan entrar a distintos horarios para evitar esa hora peak. O también mecanismos que entreguen alguna mayor flexibilidad laboral. Por ejemplo, presidente, por su intermedio, si una persona, supongamos un padre o una madre que quiere trabajar media jornada profesional, si trabaja medio tiempo, lo permite el estatuto administrativo, pero pierde la asignación profesional. Es decir, no es que se parta por la mitad la asignación profesional, sino que uno de los componentes más importantes de su remuneración lo pierde porque así está establecido. O reglas de protección de la maternidad respecto de personas que están contratadas, por ejemplo, a honorarios, o qué va a ocurrir con los feriados, presidente. Esto es muy importante. Este año, todos los funcionarios, la mayoría de los funcionarios públicos que no se tomó vacaciones hasta febrero de este año, quiere decir que va a poder traspasar todas sus vacaciones para el próximo año. Yo mismo, Contralor General, tengo 25 días de vacaciones de este año que los puedo pasar para el próximo año. El próximo año voy a tener 50 días de vacaciones. Eso quiere decir que podría estar 2 meses legalmente fuera de mi oficina de vacaciones. Entonces, eso obviamente no puede ser. Eso va a paralizar el servicio público y eso tiene que estar regulado. Porque es un derecho del funcionario, pero también tiene que haber continuidad del servicio público. ¿Qué ocurre con las horas extraordinarias? Nosotros hemos dicho que si hay teletrabajo no puede haber pago de horas extraordinarias porque es imposible controlar la jornada. Pero ya sabemos, de hecho tenemos denuncias, de que hay ciertos lugares, ciertas instituciones públicas donde se ha pagado horas extraordinarias a pesar del teletrabajo. Hay que determinar cuál es la capacidad de carga de los edificios institucionales, presidente. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente va a tener que estar mucho más desahogado, por así decirlo, cada edificio. No vamos a poder tener tantos funcionarios por metro cuadrado. Esto también es una oportunidad para hacer tramitación y gestión documental electrónica, que obviamente es un salto adelante en la gestión del Estado. Y en definitiva, avanzar en lo que se denomina en todo el mundo como un gobierno de datos en el Estado de Chile. Eso es lo que quería decir por ahora, presidente, y quedo obviamente a su disposición para las preguntas o comentarios que se quieran hacer. Muchas gracias, señor Contralor. Vamos a ofrecer la palabra a los señores y señores diputados que quieren hacer consulta. Don Ricardo Celis. Ricardo Celis. Gracias, presidente. Presidente, primero felicitarnos por asistir a tan buena presentación. Despeja muchas dudas y además deja temas pendientes que tienen que ver con el futuro, ¿no? Como la regulación del teletrabajo, las horas extraordinarias y todos esos temas que están hoy día pendientes. Yo quería hacer una pregunta en relación a aquello. Aquellas zonas que se están desconfinando hoy día, que está comenzando un desconfinamiento, se le ha solicitado a los trabajadores que vayan, a los funcionarios públicos, y que vayan a trabajar a lugares donde no están las seguridades laborales completas, la seguridad sanitaria. Y eso creo que es un tema muy relevante. Y es más, se está haciendo regresar, como se ha solicitado que regresen los funcionarios públicos, se está haciendo regresar a funcionarios públicos que cuando comienza la alerta sanitaria, en forma muy juiciosa se les deja afuera por edad, por maternidad, etc. Y ahora se le está diciendo que regresen. Es más, se le está pidiendo que regresen a mujeres con niños chicos y finalmente no hay jardines infantiles, ni hay cuna, ni hay sala cuna trabajando. Ni colegios, y los colegios tampoco están funcionando. Entonces se le está pidiendo que regrese a la funcionaria pública, sin embargo no tiene una persona que la pueda asistir en su casa,
no tiene elementos del Estado que le colaboren en el cuidado de los niños. Entonces, finalmente, por hacerlo regresar, estamos dejando, ¿cierto?, en situación de vulnerabilidad a sus niños. Y yo quisiera saber si hay alguna visión desde el punto de vista del señor Contralor en esa materia. Creo que es un tema que me parece importante, relevante, porque tiene efectos de futuro. Y algo que señaló, se le está a muchos funcionarios que se les autorizó que hicieran teletrabajo. Hoy día se les está diciendo en algunos servicios de salud, y yo estoy en la Comisión de Salud, me han llegado algunos reclamos, he conversado con agrupaciones y gremios funcionarios, se le está diciendo hoy día, documente que usted ejerció el teletrabajo, cómo lo ejerció para que yo le pueda cancelar. Entonces, por ejemplo, algunos que tenían algún tipo que se le está haciendo exigencias laborales porque tenían esta modalidad mixta. Entonces, al tener la modalidad mixta, claro, la modalidad presencial es absolutamente objetivable, pero la otra modalidad no es objetivable. Entonces, se le está haciendo una exigencia que me parece inoportuna y muy difícil, además de demostrar. Entonces, también quisiera pedirle al señor Contralor si se puede pronunciar en aquella materia de orden laboral y que tiene que ver con seguridad sanitaria, además. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Celi. Le vamos a dar la palabra. Perdón, sí, José Luis, le va a dar la palabra a Marcela Hernando primero y después Juan Luis Castro. Marcela Hernando pidió la palabra antes. Marcela tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al Contralor y a su equipo. Agradecer, como dijo el diputado Celi, la presentación, que es bastante gráfica. De hecho, una de las preguntas que yo tenía que ver con el volumen de fiscalizaciones y de cotejos que se hace a nivel de regiones, porque normalmente uno siente y piensa que estas cifras que son siderales, tanto en compras como en contratos, etcétera, son la mayoría de la región metropolitana. Pero el hecho de que haya alguna representación a nivel nacional, entiendo que la muestra está considerando todas las regiones. Sin embargo, quiero cerciorarme respecto de las denuncias que hemos cursado algunos de los colegas en relación a algunos temas específicos de nuestro servicio o de cualquier parte del país. Y también preguntar, lo dijo el Contralor, que habían cambiado completamente el plan que tenían para este año. Sin embargo, hay una serie de investigaciones y fiscalizaciones que venían de hace tiempo. Y, por ejemplo, mencionar algunas macroinvestigaciones en las que yo he estado involucrada, que tiene que ver, por ejemplo, con el hospital digital y ese tipo de cosas. ¿Esas han seguido avanzando o también están detenidas y hoy día solamente están dedicados al COVID? Esas son mis preguntas básicas. Muchas gracias, diputada Hernando. Tiene la palabra ahora el diputado don Juan Luis Castro. Juan Luis. Gracias, presidente. Le pido excusa al señor Contralor porque me encuentro en vehículo, pero no estoy en movimiento. Pero yo sé por la formalidad que, dado que estoy en tránsito hacia Rancagua, me detuve y quiero hacer esta pregunta por el interés del tema, pero pido excusa a todos la comisión, presidente y Contralor. Sobre espacio riesgo, pregunto lo siguiente al Contralor. ¿Cuál es la indagatoria que él ha hecho respecto del contrato que justamente rescindió el mismo día que se hizo el contrato, se declaró con el espacio riesgo por el Ministerio de Salud el 18 de marzo, en circunstancias que en febrero hay constancia que la Fuerza Aérea había hecho contrato con espacio riesgo por un monto muy elevado, similar al que se terminó pagando por el Ministerio de Salud, después de decretada la alerta sanitaria en enero en nuestro país. Y dado que la alerta sanitaria obliga a prohibir los eventos masivos abiertos, en primer lugar a mí me llama la atención y le pido esto que se pueda investigar o aclarar si es que no se ha hecho. Cómo durante gran parte de enero, febrero y hasta principios de marzo la Fuerza Aérea mantuvo un contrato con espacio riesgo para la FIDAE, en circunstancias que la alerta sanitaria de enero impedía que se realizara ese evento. ¿Y por qué el mismo día 18 de marzo en que se anuncia el contrato con espacio riesgo es el día que se rescinde el contrato entre la FACH y el espacio riesgo?
Estamos hablando de dos entidades públicas, la Fuerza Aérea de Chile, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud, pero es el Estado, en definitiva. Entonces, me gustaría ese punto, si lo pudiera aclarar, o si no está investigado, que se pueda aludir al punto. Segundo, sobre espacio riesgo, quiero preguntarle al señor Contralor, por su intermedio, cuál es, a juicio de él, y se ha investigado la utilización del recinto, atendido que el contrato habla de un monto máximo por metro cuadrado, 0,5 F por metro cuadrado. Sin embargo, si se indagó la utilización exacta en metros cuadrados que tuvo realmente y efectivamente entre los meses de abril y hasta julio, recién pasado en que se cerró. Porque una cosa es poner un tope máximo, yo no he visto nunca que uno arrende por un tope máximo, por un precio por metro cuadrado, pero sin calificar exactamente lo que se va a utilizar, y otra cosa es ir devengando según esos metros cuadrados que fueron variando en el tiempo. No sé si lo tuvo a la vista el señor Contralor, esa utilización dinámica que hubo en el tiempo correlacionado con los montos devengados o adeudados. Tercero, si desde el punto de vista clínico se indagó la utilización de esas camas y para qué tipo de pacientes. Digo esto porque los primeros meses de abril, mayo y hasta mitad de junio, por circulares propias del Ministerio de Salud, se derivaban enfermos no COVID al espacio riesgo. Es decir, eran enfermos quirúrgicos o de cirugía no complicada o pacientes con cuidado sociosanitario, vale decir, muy crónicos, pero que requerían algún apoyo de oxígeno o alimentación básica, o bien enfermos posoperados simples, no de cirugía que requerían camas de UCI. Eso fue durante 2 meses y medio. Y luego, producto que esto se supo, se invirtió el orden de las cosas y se empezaron a destinar pacientes COVID de baja complejidad, o sea, de poca complejidad, sin requerimiento de ventilación mecánica. Se sabe ahora públicamente que alrededor de 700 enfermos egresaron en 4 meses. Cuando yo miro esos números, yo me pregunto como médico, ¿por qué egresó un número tan bajo de personas en 4 meses? Estamos hablando de menos de 200 pacientes al mes. Por lo tanto, mi pregunta es si esto tuvo un sentido real, práctico o no, porque cualquier hospital, si uno revisa las cifras, en 4 meses, los meses de pandemia, han tenido varios miles de egresos, entrada y salida de pacientes, me refiero, en comparación con este recinto. Yo a lo que apunto es a clarificar qué sentido de utilidad tuvo, por qué el contrato se hizo con un tope, cuánto se usó de ese tope, si ese tope estaba acorde al mercado, y si hubo o no un conflicto de interés desde espacio riesgo al tener 2 contratos, o sea, uno en realidad, pero sin solución de continuidad, uno primero con la FACH, desde enero hasta el 18 de marzo, y luego otro con el Ministerio de Salud, que es el Estado, por un monto similar. Me preocupa. Ese es el primer punto, presidente. Segundo punto, sobre los casos, el informe que ha relatado el Contralor, todo el sistema en Chile se basa en la PCR. La PCR es el examen clave. Entonces, yo me quedo con la tabla 1, que él aduce y señala 34.000 casos de epivigila no comunicados a la ciudadanía, en las fechas que están ahí señaladas, que son en el periodo PIC en Santiago. Estamos hablando de la mitad y segunda mitad de junio. Entonces, ese reporte, que me parece delicado y grave, 34.000 casos, yo lo homologo en otro rubro a fallecidos, porque también hay una controversia en la misma fecha respecto a fallecidos en epivigila y en DEIS, quienes estaban ahí, pero no se reportaban a la ciudadanía, aunque en el caso de los fallecidos sí se reportaban a la OMS, como se supo posteriormente. Entonces, quiero preguntarle, ¿cuál es efectivamente la situación de estos 34.000 casos, más allá de un problema de registro, porque uno tiene la sensación de que algo se quiso omitir? Si estaba en epivigila, porque era un dato duro, si no, no estaba consignado. ¿Por qué no se quiso comunicar esto a la ciudadanía en un momento determinado, sabiendo que el PCR es el examen clave? Y además, cada día, la positividad se arrojaba también a diario. Entonces, ¿de qué positividad estamos hablando? Porque siempre se dice, en las últimas 24 horas se han hecho tantos miles de test y de esos dieron tantos positivos. Si eso estaba registrado, ¿por qué eso no se comunicó? Es una pregunta, yo sé que excede el ámbito del Contralor, pero me parece legítimo plantearla. En O'Higgins hubo atrasos de hasta 3 semanas, prácticamente en más de 1.800 casos. Y quiero decirle que yo mismo me hice el PCR porque yo tuve un contacto estrecho con un senador y no fui positivo, pero
la notificación al paciente la hacen a enfermeras, la hacen administrativos, personas de la salud, pero no al médico necesariamente. Y esto lo chiquillo porque me pasó a mí y le pasa a mucha gente. Se hace usted un examen en una clínica, por ejemplo, fue mi caso, y en la llamada telefónica uno la recibe de un personal de apoyo, no es del médico tratante, que le dice, mire, usted acaba de llegar el PCR suyo y es negativo o es positivo. Proceda de esta manera, acérquese acá, haga esto, esto, otro. Y esa es la forma en que el enfermo se notifica. Entonces, me parece a mí que no todo está radicado en que el médico no diga, sino que hay un problema también en el dispositivo. Por último, no sé si tiene el Contralor novedades sobre fallecidos y la doble base de datos de Epivigila, que todavía no se ha logrado unificar en nuestro país. No sé qué le parece a él eso, porque esto ha sido motivo de una gran polémica en la última semana. Hay 4.000 enfermos, o sea, fallecidos en realidad, que no están contabilizados a los 9.000 y tantos que tenemos hoy día, eso se ha transparentado, pero existe un doble registro. Y me parece que es confundente aún tener en Chile un doble registro. Me gustaría saber qué opinión tiene. Penúltimo, me gustaría en trazabilidad preguntarle si él tiene reportes de la presentación que le hizo el Colegio Médico de Chile la semana pasada a la Contraloría General de la República sobre los mecanismos de trazabilidad que no han sido suficientemente transparentes y lo argumentan en base a una presentación más formal, si eso se está avanzando y de qué manera se va a estudiar. Y por último, yo mismo hice una presentación hace un par de días, presidente, sobre el anuncio del plan piloto de vacuna que hizo la Contraloría General de la República, para verificar las condiciones en que el Estado está financiando, concurriendo con 2.600 millones de pesos a un consorcio de universidades privadas, en que a cambio de un ensayo para 3.000 pacientes del sistema público de salud, se van a comprar 60 millones de dosis de una cierta determinada vacuna de un cierto laboratorio chino, sin que esto haya concluido todavía en los ensayos en la etapa 4, que es la definitiva. Me gustaría si tiene alguna observación o opinión el señor Contralor sobre esta solicitud también que hemos hecho, porque también es parte del problema actual. Muchas gracias, presidente, y perdonen la atención. Muy bien. Juan Luis, yo tengo, señor Contralor, que hacer un par de consultas. A propósito de la contratación del espacio riesgo, señor Contralor, teniendo facultades el presidente de la República decretada el estado de excepción constitucional de catástrofe, teniendo atribuciones para hacer uso incluso de bienes privados, a mí, por un lado, me complica la decisión de arrendar espacio riesgo y de celebrar un contrato de arrendamiento en los términos que me parecen bastante cuestionables, fundamentalmente por el precio, 0,2 UF el metro cuadrado, en circunstancias que era un espacio de una gran extensión, 57.000 metros cuadrados, entiendo que son, no recuerdo bien la cifra, pero, o más, digamos, no recuerdo bien. En circunstancias que era un espacio que no se podía arrendar, no se podía usar, decretado el estado de catástrofe. De manera que su costo o los ingresos alternativos que tenía el dueño eran cero, digamos, ya que no podía usarlo mientras dure el estado de catástrofe. Eso por una parte. Y en segundo lugar, ¿por qué el Estado, a través del gobierno, no hace uso, o pudo haber hecho uso del centro y pagar conforme al uso que haga, sin haber celebrado un contrato de arrendamiento, en virtud de las facultades que tiene por el estado de excepción constitucional, y pagar después por el uso que efectivamente hizo, el daño, en fin, que puede haber provocado, el uso más bien. Eso. Y en segundo lugar, respecto al espacio riesgo, me parece muy raro todo el proceso. Yo he pensado que tiene caracteres de como un contrato de favor, pero eso es un juicio mío. ¿Por qué no haberlo usado, usando esas facultades? Entiendo que pudo haber sido necesario prepararlo, en fin, no sé cómo conocía la dimensión de la catástrofe y cómo iba a aplicarse. Eso, la decisión de tener un espacio disponible no me parece mala, ni rara. Lo que me parece malo es los términos de la contratación teniendo esas facultades. Su opinión, ¿en qué casos puede usar el presidente esta facultad excepcional que le da la Constitución? Que por lo demás lo obliga igual a pagar, pero conforme lo haya usado o no lo haya usado. Y en segundo lugar, una cosa que me preocupa a propósito del objetivo de esta comisión investigadora es, siempre se dice que las decisiones respecto de si decretar cuarentena o no, poner un control sanitario o no, el paso a paso, cada una de sus etapas, las toma un comité.
¿ya? Uno de los comités que trabaja, pero yo entiendo que la decisión legal es de exclusiva confianza, es de exclusiva autoridad del presidente de la República, alguna, o de quien él delegue, o pueden corresponder a un grupo de personas, a un comité. Yo entiendo que las facultades, repito, señor Contralor, en esos casos, dada la situación de excepcionalidad, las radica en el presidente y en quien él delegue. ¿Ah? En este caso en el ministro de Salud, entiendo. ¿Ah? Porque se diluye. Por ejemplo, en Atacama hemos pedido una y otra vez, pedíamos la cuarentena para la comuna de Copiapó durante mucho tiempo, hasta que, bueno, ya cuando era evidente la magnitud del problema para los señores del ministerio, en fin, lo decidieron 2 meses después que la empezamos a pedir, o los controles sanitarios, en fin. Y al final siempre dice el comité o la comisión va a evaluar, ¿ah? Y queda en una cosa, le pedí al ministro claridad y no me la hizo tampoco. Entonces, ¿en quién radica? ¿Ah? Para ver si la decisión es... ¿A quién le reclamo yo de la decisión? ¿Ah? No considero yo que actúe ahí un órgano colegiado, no está constituido ningún órgano colegiado de carácter legal, son comités, comisiones, lo que usted quiera, que el presidente puede hacer, pero la función y la autoridad la tiene el presidente o el ministro o el subsecretario o el director regional, en fin, por delegación o por ley. Eso me preocupa y me gustaría mucho aclarar eso ahora o en una próxima oportunidad. Creo que es muy interesante, y por último hago una afirmación más que una pregunta, lo que señala el señor Contralor respecto de una oportunidad para movilizar el Estado. Lo digo a título de reflexión, creo que estamos bastante atrasados en eso y una tremenda oportunidad para dar un salto, y creo que ha sido muy buena la presentación y los desafíos que nos ha colocado el señor Contralor. El señor Contralor tiene la palabra para responder estas preguntas. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ir, si le parece, en el mismo orden en que fueron formuladas las preguntas para tratar de responderlas todas y no que nadie quede sin responder, si es que hay tiempo también, ¿no? Me va diciendo. Tenemos tiempo. Ya, gracias. Primero, respecto de las preguntas que formulaba el diputado Celis. Claro, básicamente las preguntas que nos hace son desde el punto de vista de las medidas que se van adoptando a propósito, efectivamente, de cómo ha ido evolucionando la pandemia y sobre todo desde el punto de vista de, bueno, las decisiones que han ido tomando autoridades, jefes de servicio, alcaldes, seremi, probablemente en sus respectivos ámbitos, respecto de si hay desconfinamiento, bueno, cómo se hace con los funcionarios. Bueno, lo primero que debo decir es que la Contraloría tiene una facultad dictaminadora que le permite, en virtud de un dictamen, entonces decir, esta es una interpretación válida, usted puede hacer tal o cual cosa de acuerdo a la normativa vigente. Y eso fue lo que nosotros hicimos y por lo tanto dijimos en este primer dictamen que había citado, dijimos, bueno, los jefes de servicio pueden disponer teletrabajo. ¿Ya? Pueden disponer teletrabajo. Pero nosotros como Contraloría no podemos ordenarle al jefe de servicio que adopte teletrabajo o que cuide a las personas que están en situación de riesgo o que cuide o que tenga en consideración que mientras los niños no estén en clase o mientras no haya salas cunas, jardines infantiles, obviamente que el papá o la mamá que tiene el cuidado de hijos menores va a tener que quedarse con ellos, porque si no, ¿con quién los va a dejar? ¿No? Eso es una cosa como evidente. Entonces, mi visión, la visión legal es, ahí quien tiene la decisión es el jefe del servicio. Y por lo tanto queda entregada esa facultad al criterio que tiene el jefe de servicio. Yo como jefe de servicio, yo le voy a decir cuál es mi visión como jefe de servicio ahora, frente al uso de esa facultad legal. Obviamente que independientemente de que haya un plan de desconfinamiento, uno, mientras no exista una mayor seguridad, no puede hacer venir a trabajar presencialmente y arriesgar a personas que tienen una preexistencia, que están en una situación de riesgo, o los ya mencionados padres que están a cargo de niños menores, o también a cargo de personas adultas mayores que no son autovalentes. Entonces, obviamente que ahí es una cuestión, podríamos decir, como de un poco de sentido común para ejercer la facultad, y eso es lo que le puedo decir. Pero como le digo, yo no, como Contralor, eso sí, yo no puedo obligar al seremi o al jefe de un servicio a decirle, oiga, no, usted tiene que aplicar teletrabajo, porque eso está dentro de la facultad jerárquica que esa persona tiene. Ahora, del punto de vista de la rendición, por así decirlo, del teletrabajo, ¿ya? Del punto de vista de cómo se puede controlar y qué tanto uno puede exigir.
Yo creo que acá también, lo primero que hay que aplicar acá es el sentido común, en el sentido siguiente. Si uno toma el mismo ejemplo que ya habíamos, que usted mismo puso, diputado, si usted tiene a cargo hijos menores que no están yendo a clase, viven en un departamento chico, los niños se están subiendo por las paredes, y además tiene que hacer de profesor o profesora, tiene que dedicarse a las cosas domésticas, y además tiene que rendir en el trabajo, esa es una ilusión, eso no es real. No le puede exigir a una persona que está en esas condiciones de teletrabajo que rinda lo mismo que si estuviera en una situación normal. Esa es la primera, es la circunstancia básica. Por lo tanto, y eso nos pasa a nosotros en la Contraloría, yo tengo decenas o centenas de funcionarios que me dicen, mira, yo puedo empezar a trabajar después de las 6, que es cuando ya he terminado de hacer todo lo que los niños me exigen o todo lo que la casa me exige. Y desgraciadamente es así. Entonces, obviamente a esa persona, obviamente no le puede exigir lo mismo que si estuviera acá trabajando. Pero sí hemos reconociendo esa situación, nosotros sí le hemos pedido que dentro de lo posible pueda hacer algo, pueda trabajar un poco. Hay casos donde no es posible. Hay casos que incluso por la naturaleza de la función esa persona no va a poder trabajar. Eso es real. O sea, un conductor que lo que hace es manejar un vehículo institucional, obviamente no puede hacer teletrabajo. Usted le puede dar otras tareas tal vez, pero no puede hacer teletrabajo. Entonces ahí de nuevo queda un poco entregado a cómo se ejerce la jerarquía, la jefatura por parte de ese jefe de servicio. Por eso entonces yo, diputado, por su intermedio presidente, diputado Celi, yo decía, esta es la oportunidad para que estas cosas queden reguladas, porque no puede ser que porque sea un criterio del Contralor hay un dictamen que permita que se pueda hacer o no. Esto debería estar en el estatuto administrativo y debería ser general para toda la administración del Estado, con las salvaguardas que usted también está señalando. O sea, debería haber una norma así. Luego, presidente, por su intermedio, lo que decía, lo que nos preguntaba la diputada Marcela Hernando, y ella yo creo que hizo unas preguntas que son bien concretas, porque en primer lugar, ¿qué ocurre con las regiones? Y si estamos haciendo fiscalización, obviamente que estas son fiscalizaciones que están en el nivel central, pero están repartidas a lo largo de todo Chile. Eso es así desde el punto de vista de residencias sanitarias, de infraestructura, de compras, de adquisiciones, etcétera. Eso está repartido a lo largo de todo Chile. Pero usted hizo una pregunta súper importante desde el punto de vista, bueno, ¿qué pasa con lo que ya se estaba haciendo? O sea, con cosas que incluso usted misma, como recordaba, del hospital digital, por ejemplo, que se supone que ya tendría que estar por salir y efectivamente que está suspendido. ¿Qué pasa con el COVID? Yo creo que aquí hay que hacer, hay como 3 grupos de cosas. Hay cosas que han seguido su curso, ¿ya? Hay auditorías que van por sí solas y que han seguido su curso. Y por lo tanto, lo único que ha ocurrido acá es que hemos sido un poco más flexibles con los plazos. Estoy pensando en auditorías que estamos en Fuerzas Armadas, por ejemplo, que no tienen nada que ver con este tema que es pasaje y flete en Fuerzas Armadas. Eso sigue su curso, se han ido entregando, y obviamente que ese equipo está concentrado en eso y no está trabajando probablemente, o no totalmente concentrado en temas COVID. Luego hay otras auditorías que, porque se refieren a materias que, por así decirlo, están en la primera línea, o sea, quiero decir, una auditoría a un servicio de salud o a un hospital, pero que no tenía que ver con COVID. Por ejemplo, tenía que ver con, voy a inventar, pago de horas extraordinarias y pago de remuneraciones, o revisar otro tipo de contratos. Obviamente que esas en este momento están suspendidas, porque obviamente no las hemos podido llevar adelante porque los equipos son los mismos. Y luego hay un tercer grupo de cosas que ni siquiera habían comenzado, pensando en muchas de las auditorías municipales, pensando en que este año iba a haber elecciones municipales que las habíamos programado el año pasado y que no las vamos a realizar este año, o por lo menos no las realizamos el primer semestre, sino que las estamos tirando ya hacia fin de año. Ahora, respecto de hospital digital, ahí hubo una demora del propio ministerio por razones evidentes. Por eso nos hemos demorado, pero ya estábamos en redacción del informe final. Esa es la situación en que... Bien, ahora respecto de las preguntas por su intermedio, presidente, que realizaba el diputado Juan Luis Castro, y él primero puso en relación lo que existe entre el contrato que tenía efectivamente la FACH y, por lo tanto, el contrato FACH, FIDAE y Espacio Riesgo, y luego el contrato que se hace entre Espacio Riesgo y el Ministerio de Salud. Bueno, la materia sí la estamos analizando y lo estamos viendo en la auditoría de Espacio Riesgo. Es un elemento de la auditoría. Por lo tanto, con eso quiero despejar la duda de si lo estamos investigando o no, ¿ya? Ahora, y la respuesta es sí, está siendo objeto y es materia de la auditoría. Ahora, pero yo aquí, humildemente,
sugerido también que le pregunten a los que están más implicados en esto. O sea, nosotros, yo no puedo dar razón de por qué hubo una eventual demora en terminar un determinado contrato, porque no se terminó antes, eso nosotros no lo podríamos decir. Aquí hay una pregunta bien importante también que nos hace el diputado Juan Luis Castro por su intermedio presidente, que es respecto sobre todo de la utilización del recinto, los metros cuadrados, la forma en que se contrata, la decisión de utilizar el recinto para pacientes no COVID. Desde el punto de vista de la utilización del recinto, obviamente eso está también dentro de la propia auditoría que estamos haciendo al espacio riesgo, y la foto que ustedes vieron en la presentación es una foto de ayer. Esa foto es de nuestros fiscalizadores ayer en terreno haciendo esa fiscalización a espacio riesgo, precisamente para saber cuál es, en ese momento era saber el nivel de ocupación que tiene el espacio riesgo. Y del punto de vista de la utilización para pacientes no COVID, y aquí lo sumo con la última pregunta que hacía en esta materia el diputado Castro, que es si en el fondo tuvo un sentido práctico la contratación del espacio riesgo. Allí yo derechamente debo decir, esas son decisiones que toma la autoridad, están dentro de su ámbito de gestión, de su discrecionalidad, y ahí ya la Contraloría no puede. Nosotros podemos decir, mire, usted decidió ocupar esto para COVID y no lo ocupó para COVID, o lo ocupó parcialmente. Eso, pero si fue buena o mala la decisión, esa es una decisión que lo que normalmente se denomina como de mérito, y ahí no podemos entrar nosotros como Contraloría. Independientemente que uno pudiese formularse su propia opinión, pero ahí no puede entrar la Contraloría. Ahora, también teniendo en cuenta que una de las cosas con las que concluí la presentación es la situación de incerteza que ha planteado esta pandemia y de cómo iba a evolucionar. Bien, desde el punto de vista del segundo tópico que planteó el diputado Juan Luis Castro, a propósito de las cifras, él nos pregunta, bueno, ¿por qué no se quiso comunicar? ¿Por qué no se quiso comunicar? Porque realmente, yo ahí concuerdo, o sea, estamos hablando de una diferencia de 34.000 casos. ¿Ya? Bueno, pues bien, nosotros, el hecho objetivo es ese. Usted tenía 34.000 PCR positivos que no estaban reflejados en las cifras que estaba entregando. Ese es el hecho objetivo. Eso es lo que entrega la auditoría. Nos dice de quién es culpa o quién es responsable de esto. Para eso es el sumario administrativo. Y por eso nosotros estamos haciendo el sumario. ¿Ya? Esa es y por eso, como apareció allí en la presentación, la acción derivada, que es un nombre un poco críptico, pero en el fondo es el sumario lo estamos haciendo nosotros como Contraloría para poder determinar, bueno, qué pasó acá, o sea, quién tomó esta decisión de no haber transparentado la decisión. Es un número bastante alto y tal como esbozaba, y nosotros también lo dijimos en la propia auditoría, como señalaba el diputado, el problema de que no se reflejase ese número en la cifra oficial es más bien, por un lado, claro, la información, pero también las decisiones que se tenían que tomar a partir de ahí, partiendo por las decisiones de trazabilidad y las decisiones de fiscalización que hay que hacer, o de confinamiento. ¿En qué está la auditoría de fallecidos? En realidad es la misma auditoría, pero que tiene esa segunda arista que es fallecidos. Acá el Ministerio nos pidió una ampliación del plazo para poder responder a las observaciones y poder adaptarse o adaptar su cifra a lo que le estábamos observando, y en este momento estamos redactando nosotros el informe final en esa parte. Por lo tanto, apenas lo tengamos, espero que sea en estos días, ¿no? La próxima semana probablemente lo vamos a hacer llegar a la comisión, presidente, para que también lo tengan. También me preguntó el diputado Castro respecto de la trazabilidad y la presentación que nos hizo el Colegio Médico. Bueno, efectivamente el colegio hizo esa presentación, nosotros estamos trabajando en ese tema, es uno de los aspectos de la auditoría a las cifras, o la que denominé como auditoría a las cifras que estamos haciendo como Contraloría. Y del punto de vista del plan piloto de vacunas, ahí, que es una presentación que el mismo diputado hizo, ahí no puedo saberlo todo, presidente. Aquí tengo que pedirle más tiempo para poder averiguar qué vamos a hacer, poder informarme mejor, leer la presentación del diputado Castro por su intermedio y ahí poder darle una respuesta informada, porque de verdad que no lo sé. No sé qué vamos a hacer, teniendo en cuenta que es una materia súper técnica, súper técnica, y que ahí es poco, probablemente desde el punto de vista de
la materia de lo que nosotros podamos decir como Contraloría. Obviamente sí podemos decir cosas respecto del contrato, de la forma de contratación, del punto de vista de los proveedores, ese tipo de cosas sí las podemos hacer, pero del contenido mismo, esa es una cosa que nosotros no podríamos decir. Pero ahí le pido un poquito de tiempo, presidente, por su intermedio, para poder darle una respuesta. Por supuesto. Gracias, presidente. Y, presidente, respecto de sus propias preguntas, respecto de la contratación de espacio riesgo, la facultad a la que usted alude, que es efectivamente, en realidad no es ni más ni menos que una facultad presidencial que está en la Constitución, ¿ya? Y es una facultad que es discrecional. ¿Ya? O sea, es una facultad que es legal y la opción de usarla, la primera elemento de la discrecionalidad es, bueno, ¿la uso o no? Y esa facultad es del presidente. Por lo tanto, está en su poder determinar si la usa o no directamente. Y aquí no la usó directamente. ¿Ya? Eso es lo que yo lo podemos constatar hoy día. Bueno, estoy repitiendo incluso lo que usted dijo, pero ¿por qué no hizo otra cosa? Yo no se lo puedo decir. Eso no es una cosa que yo le pueda señalar. Entonces, y usted después me preguntó, bueno, las decisiones respecto a partir de las cifras que se están haciendo a propósito de decretar cuarentena, los planes de desconfinamiento, el plan paso a paso, ¿estas son decisiones del presidente o en realidad es del comité? En realidad este es un comité que podríamos decir corresponde más bien a lo que se señala como una especie de actuación informal de la administración. Ese comité no es un órgano público, es un mero comité asesor que se escucha o no, pero la decisión, la potestad, la facultad legal la tiene el presidente de la República y como usted muy bien señalaba, presidente, es en quien él la delegue, que es en este caso el ministro de Salud. Entonces, ellos son los que toman las decisiones, porque ahí es donde está el poder público, es el que tiene la facultad por la Constitución y por la ley. Entonces, este comité es simplemente, como se denomina técnicamente, una especie de órgano asesor, una manifestación de la actuación informal de la administración, no es un órgano público, no ejerce poder público. Por así, un ejemplo concreto, no hay responsabilidad administrativa de las personas que están ahí. ¿Ya? Nosotros no le podemos hacer un sumario a esas personas, por ejemplo, pero precisamente porque quien tiene el poder allí es la autoridad pública, ministro-presidente de la República. Eso es lo que le puedo decir por ahora, presidente. Perfecto, señor Contralor. ¿Alguna otra? No, ¿alguna otra pregunta de los señoras y señores diputados? No hay más preguntas, entonces le damos las gracias al señor Contralor. Muchas gracias por su excelente exposición, por la presentación que nos deja, señor Contralor, a usted y a sus asesoras que lo acompañan. Le vamos a ir haciendo llegar la información en la medida que la vayamos sacando. O sea, me refiero a los informes y obviamente que son todos relacionados con el objeto de la comisión. Gracias, Contralor. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena presentación. Sí. Muy bien. Estimados diputados y diputadas, las otras personas que estaban citados a esta sesión, que eran... Perdón, señor Contralor. Sí, me retiro, presidente, entonces. Por favor. Sí. Gracias, disculpe la interrupción. Retírese, hasta luego al no secretario también, a Carlos y al resto de los parlamentarios por su intermedio, presidente. Muchas gracias. Contralor, que esté bien. Hasta luego. A usted, don Jorge, muchas gracias. Entonces, hoy día teníamos citado al intendente, a la Seremi y a la directora de salud de la región de Coquimbo, quienes se excusaron y pidieron venir el lunes, pero yo he tratado de hacer una sesión especial adicional para ver el tema de las regiones que era Coquimbo y Arica que se había solicitado, ¿ah? Pero el comité no lo ha autorizado. Entonces tenemos la próxima sesión el lunes, donde yo creo que corresponde seguir con uno de los temas centrales, ¿ah? Y estábamos trabajando con el señor secretario la invitación a algunos de los actores de la mesa y algunos expertos, digamos, a propósito de la etapa de confinamiento, en fin, de los pasos, ¿ah? En la misma lógica de lo que planteó Juan Luis recién, ¿ah? Entonces vamos a seguir en esa línea, ¿ah? Vamos a privilegiar eso, ¿ah? Si les parece a los señores diputados, ¿ah? Sí, y la presidente. situación de la región de Coquimbo, al tiro Juan Luis, Ya. bueno, podríamos abrirle media hora, 40 minutos, pero no dejar de hacer lo principal tampoco, ¿ah? Juan Luis. Sí, presidente, me parece, dentro de todo el abanico de invitados,
desde luego el Comité Asesor COVID-19, Muy ahí importante. creo que hay un foco, y ahí yo le propuse 3 nombres, hay otros nombres Sí. también, pero hay alternativas. Lo mismo la doctora Danuta Raj, que fue la larga directora del DEIS, de todo el aparato estadístico del Ministerio de Salud hasta hace poco tiempo atrás. Que el secretario me consultó el teléfono, se lo proporcioné. También hay una alternativa. Y también presidente de las sociedades científicas del rubro, para decir, de la epidemiología, y de la Sociedad Chilena de Infectología, que son 2 sociedades que han tenido un protagonismo fuerte también durante todos estos meses, dando opiniones y documentos. Les sugiero yo como opciones para el lunes. Sí, perfecto. Bien. Sí, hay varias otras también en la misma línea, Juan Luis. Presidente, Don Carlos, como- ¿cómo le fue? Usted había citado a la doctora ya, me parece, ¿no? Carlos. exacto, bueno, justamente el diputado Castro durante la sesión me envió el contacto, así que ya conversamos con ella y está confirmada para el lunes, la doctora Danuta Raj, y además de las autoridades de Coquimbo. Tenemos ya, entonces conversémoslo porque yo tengo mis dudas, la verdad, y al final de tanto tiempo voy a hablarlo con quienes lo solicitaron primero y lo confirmamos, Carlos, ¿ya? El diputado Torres, Perfecto. a ver cuán urgente sigue siendo la comparecencia de las autoridades de Coquimbo. Perfecto. Perfecto, si no avanzamos en la no, línea más de la sociedad ahora científica. yo- Perdón, Claro. Ricardo Celis. Gaona, no, solo decir que Gaona pidió lo de Coquimbo, me parece, ¿no? Y Torres lo de la Quinta. Torres. Mm. No, Torres pidió lo de Coquimbo por petición de algún parlamentario de su bancada, Matías. Sí, es de eso. de Matías Walker, claro. Pero, presidente, yo le sugiero con todo respeto que por la contingencia de la Sí. situación nacional pudiéramos, y por desconfinamiento y criterios, yo creo que ahí podríamos poner el énfasis el lunes. Por esta Yo oportunidad. creo lo mismo que usted, Juan Luis, pero voy a hablar primero con los diputados Ya. por deferencia con ellos también, Ya. por si ahí se han preparado. ¿Cómo En fin, no? quiero ver bien eso, no quiero ser... Sí, ¿cómo no? Sí. Pero es eso, estoy de acuerdo Ya. contigo. Pero podemos ver los Perfecto. jueves ese punto, Juan Luis, yo creo. Con más Ya. fuerza. Quiero ver la Bueno. contingencia, por si hay algo muy contingente en la región de Coquimbo, lo voy a consultar primero para Para no que hacer están un citados. mal No guiño. tener una dificultad, claro, ahí. Estamos entonces. Perdón, Bien. Nino Baltolu. Sí, la verdad que mientras estábamos en esta reunión, en las noticias salió que la niña Ámbar, de 16 años, fue encontrada en el patio del padrastro descuartizada. Así que es una muy mala ¿Y? noticia. Mientras no somos idealistas, el mundo La niña- real se comporta como Pero, el zorro. ¿En qué región ocurrió esto? Acá en la quinta. Ah, Estaba perdida y la encontraron en el patio del padrastro, y por eso digo que el ser humano al final nunca sabe cómo responde, y esto es lo lamentable de nuestra sociedad el mundial, en realidad no voy a hablar de Chile, pero es cómo se comporta el ser humano. Así que le doy esta noticia que me impactó. sí, Y lo no Puede está- Qué ser pena más grande. favorable, pues. no está acusada. horrible. Sí, así Qué que- brutalidad. Chao, chao. Muchas gracias, Bien. Nino. Chao, Bueno, Nino. habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas.